sentís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad, una propuesta de comunicación política para invitarnos a reflexionar, a intercambiar, a informarnos sobre temas de actualidad, pero también sobre temas de corto, mediano y largo plazo. Podés seguirnos en nuestra página masigualdad.org.uy y mirarnos en el canal de Caras y Caretas. En el programa de hoy vamos a tratar sobre asuntos vinculados a la Ley de Urgente Consideración y para eso tenemos dos invitados a quienes voy a presentar y a continuación a presentar algunos breves asuntos sobre el tema. Hoy nos acompañan Yanela Bardassano, la doctora Yanela Bardassano, doctora en Derecho, profesora titular de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, también coordinadora del Observatorio de Sistema de Justicia y Legislación e integrante de la Comisión Académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR. También nos acompaña Gustavo Leal, sociólogo, con varias especialidades vinculadas al área social, con amplia experiencia de trabajos de consultoría para distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, con importante trabajo a nivel de sociedad civil, como fundador incluso de muchas iniciativas de gran relevancia en nuestro país, pero más conocido aún como exdirector de convivencia del Ministerio del Interior, actualmente también como escritor sobre el que tendremos novedades en breve. Bueno, la idea de este programa es, de la mano de la consideración de la Ley de Urgente Consideración, valga la redundancia en el nombre, es ver esta ley que no puede dejar de inscribirse como parte de una pieza en un modelo de política muy vinculado en muchos aspectos a otras leyes, en particular las leyes de presupuesto, las leyes de rendición de cuentas, la ley de medios, ¿no? Y otro tipo de acciones que vienen de la mano de un modelo de gestión política del Estado y que ha sido muy controversial en distintos aspectos por el procedimiento, por la forma, por los contenidos y que se ha hecho parte del debate actual en la sociedad uruguaya y que dentro de las grandes áreas, a pesar de los montones de temas que trata, están cuestiones muy sensibles como la educación, la seguridad y la convivencia, las empresas públicas y asuntos de economía. Es una ley inmensa que modifica más de 25 textos de la legislación nacional, dentro de ellos varios códigos, leyes orgánicas de distinta naturaleza, y dentro de lo que es el espacio de seguridad y convivencia, en general se aborda este tema del lugar de los derechos y garantías de la ciudadanía y un conjunto de cosas que vienen a colación y que podrán venir a esta mesa, pero no necesariamente sobre los que nos queremos centrar hoy, que es esencialmente desde otra perspectiva que tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, la eficiencia de ese instrumento en tanto una valoración técnica del mismo, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista del accionar policial y de policiamiento y de seguridad ciudadana en general, ¿verdad? Entonces, es ese aspecto que no es el que principalmente se ha abordado en este debate, que se ha centrado mucho además sobre seguridad, ¿verdad? Pero que se ha también espectacularizado, incluso en algunos casos está al ridículo, con algunas afirmaciones que existen del lado oficialismo que realmente cuesta entender, ¿no? Pero entonces, nos vamos a referir a eso. Para eso vamos a dedicar los dos siguientes bloques de este programa y en este primero, a modo de presentación del asunto, lo que les vamos a pedir a los dos panelistas es una breve reflexión introductoria sobre el asunto de seguridad, convivencia, ley de urgente consideración, lo que tengan para traernos como una primera idea. Yanela, ¿arrancas vos? Bueno, en general, algo que puede decirse para cualquier legislación que tenga que ver con cuestiones de política criminal en sentido amplio, la legislación penal, legislación policial, legislación penitenciaria,
legislación procesal penal, pero sobre todo cuando los instrumentos legislativos van a ser aprobados en procesos tan breves y con tan poca posibilidad de un debate amplio y meditado, digamos, acerca de las modificaciones que se le pueden hacer a las distintas leyes que tienen que ver con el tema. A mí me parece que una de las cuestiones que faltó, y que la falta es importante, es evaluación de lo que había y también tomar en cuenta el impacto de lo que se aprobaba. Es decir, creo que siempre en esos casos es necesario hacerse la pregunta por la necesidad de legislar, que es una pregunta política, pero también es una pregunta técnica y que se responde a partir de una determinada concepción de la política criminal y de las herramientas, todas estas, ¿no? La ley penal, el proceso penal, la legislación policial y la política penitenciaria. Después, si había en los periodos que fueran, y justificando obviamente el periodo que se eligiera para evaluar, algún tipo de evaluación en aquello que se decidía modificar, y después el impacto, por ejemplo, en el aumento de la población privada de libertad y también el necesario aumento del personal penitenciario, por ejemplo, o en el necesario aumento del personal policial en el caso de que se previera algún tipo de modificación en ese sentido que incrementara la presencia policial. Yo creo que todo eso en el proceso tan breve de discusión de la ley de urgente consideración no tuvo lugar y por lo tanto es bastante difícil considerar si son buenas o malas soluciones. Más bien tiendo a pensar que aquello que no se discute seriamente con un esquema, digamos, de racionalidad legislativa no pasa el test. Pero existieron advertencias sobre eso, ¿no? No pocas, ¿no? Desde la academia, desde la sociedad civil, ¿no? Podríamos decir que no existe clara evidencia para diagnosticar que este era el camino, pero sí unas cuantas señales de alerta sobre que estas cosas podían pasar, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Gustavo. A ver, yo creo que una primera reflexión sobre la ley de urgente consideración es que la ley de urgente consideración, la LUC, no es una ley popular, como dice el gobierno. El gobierno, para defenderla, dice que es una ley buena y popular. Y hace 4 días atrás, el presidente del Partido Nacional reconoció que le habían presentado un informe en la torre ejecutiva diciéndole de que solamente el 30% de la población sabía de lo que era la LUC y que por lo tanto la gente no conoce la LUC. Entonces, para empezar, hay que dejar de mentir. Nada puede ser popular si se desconoce. Entonces el propio presidente del Partido Nacional reconoce que la gente no sabe de qué trata. Es más, los propios integrantes del Partido Nacional no saben de qué trata la ley. Están capacitando a sus militantes para salir a defender algo que todavía no saben qué es. Entonces, eso es lo primero. Esta es una ley que, como ella decía, se votó a través de un mecanismo que es un mecanismo que existe, pero que está pensado para otras cosas. El mecanismo de urgente consideración está pensado para cuando hay un tema específico que necesita un tratamiento rápido, pero que es acotado en un solo tema. Pero no es pasar como un contrabando 500 artículos que fueron desde el habilitar a hacer chorizos en el interior del país, a las carnicerías, hasta el nuevo sistema de aumento de combustibles, hasta el cambiar el sistema de adopciones de niños, pasando por una cantidad de temas vinculados a la seguridad. Entonces, en primer lugar, no es una ley popular, es un mecanismo que le hace mal a la democracia, porque no se pueden discutir leyes de esa manera,
porque de alguna manera está afectando la calidad del Parlamento. Es una ley que se votó en 90 días, en plena pandemia, con prohibición de reuniones. Con la amenaza de quedar aprobada si no se discutía, ¿no? Con un mecanismo que, como es de urgente consideración, el Ejecutivo presenta la propuesta y si no se aprueba, no se aprobó en 90 días porque sí, sino claro, porque si no quedaba aprobada. Si no se le hacen cambios, queda aprobado el mecanismo que está. Y bueno, y creo que en el campo de la seguridad es una ley que tenía 128 artículos del total, y lo que se está impugnando acá son 33. Eso creo que también es importante tenerlo en cuenta, porque desde el gobierno se plantea esta idea de que hay un grupo de personas que están en contra del gobierno en forma sistemáticamente y, como dicen ellos, le quieren poner palo en la rueda. Pero y en realidad no es así. Lo que se está haciendo acá es objetar algunos artículos, repito, en seguridad, de 126, 33. Y en el total eran casi 500 artículos, se objetan 135. Es decir que lo que se hizo fue una selección relativamente razonable de aquellas cosas que claramente eran absolutamente negativas por la forma en cómo se discutieron, por el impacto, y algunas cosas incluso por un impacto que ni siquiera pudieron prever. Hay uno de los artículos de seguridad, podemos hablar más adelante, que es el cambio de pena en los temas de microtráfico, que ya los propios parlamentarios del Partido Nacional asumen y asumieron que capaz que hay que reverlo porque no tenían previsto o no quisieron escuchar, porque varias veces en el Parlamento se advirtió que eso iba a generar una dinámica de encarcelamiento hacia determinados sectores en detrimento de otros. Entonces, creo que lo importante es que la gente pueda discutir, que se pueda dar un debate sobre la realidad y no sobre la mentira. Ayer el presidente dijo que quería una campaña sin mentiras. Y bueno, los primeros que tienen que dejar de mentir son el gobierno, porque han dicho que se van a liberar 500 presos, han dicho que la policía no va a poder pedir más documentación si se elimina la LUC, han dicho que la policía va a quedar poco menos que sin mando y desorientada y sin respaldo, han dicho otra cantidad de cosas que las podemos ver ahora y ninguna de esas cosas son ciertas. Entonces me parece que un espacio de este tipo sirve también para aportar ideas y discutir como quiere el presidente con las verdades, pero él va a tener que colaborar también dejando de producir spots que son mentirosos. No, solo agregar una cosita a lo que decía Gustavo, juntando un poco lo de las preguntas que uno tiene que hacerse antes de decidir legislar o de cambiar la legislación y la cuestión del procedimiento ese en esos plazos para discutir temas tan distintos. Y eso, y que en realidad de la cantidad de artículos de seguridad que contiene la LUC hay impugnados 33. Y yo creo que en realidad había entre todos esos que tiene la LUC de seguridad, y por algo no están impugnados, un consenso. Entonces, si existía ese consenso en el sistema político y el consenso se refleja en que solo 33 están impugnados, ¿por qué, digamos, ¿por qué seguir este camino? Claro, ¿por qué insistir en que igual se iban a aprobar por medio de la ley de urgente consideración y no sacarlos del proyecto y hacer una comisión aparte para trabajar con esos artículos que de alguna manera, bueno, concesiones más, concesiones menos, de pronto se podía llegar a algo como en cualquier proyecto de ley, digamos, sacarle el trámite de urgente consideración a eso que tenía que ver con seguridad. ¿Hay algún antecedente de una ley de urgente consideración de estas características? Porque el artículo
numeral 7 creo que es, del artículo 168, la Constitución habilita el mecanismo urgente de conciliación, pero como decía Gustavo, para un tema único tiene que ser un tema por vez, no se puede introducir una ley de urgente consideración mientras la otra no se votó, y es con un carácter de urgencia obvio, manifiesto, y existen antecedentes de leyes que se han citado en estos tiempos en el debate. Pero una ley de estas características, donde incluso el otro día nos decían que cada delegación que concurría al Parlamento, por ejemplo, la cátedra de Derecho Penal, tenía 15 minutos para entrevistarse con el cuerpo legislador para modificar el Código Penal o el Código del Proceso Penal. Es decir, una cosa que a todas luces parece como que un desatino, ¿no? Del punto de vista de las miles de horas que gastó la institucionalidad parlamentaria y jurídica trabajando en la construcción de todo el edificio normativo para después, en 15 minutos, ir a discutir si está bien o no una innovación. ¿Existen antecedentes de una ley de estas características antes, así? No, así con ese contenido tan diverso, no. Leyes de urgente consideración o proyectos de ley que venían con el trámite de urgente consideración que después perdieron el trámite, sí, muchos. Desde la ley de amnistía a los militares y policías y asimilados, hasta otras que sí se aprobaron. Pero así con esa cantidad de artículos y de tan diferentes temas, no. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar este bloque por acá. Ya volvemos para empezar a profundizar en estos aspectos. Vamos a arrancar por estos que traía Gustavo. O sea, que hay un poco en esta retórica oficialista sobre la eficiencia normativa que implica la LUC en el desempeño de la seguridad y la convivencia, ¿verdad? Que me parece que es uno de los elementos centrales de la campaña, ¿no? Es decir, la ley de urgente consideración permitió bajar los delitos. Me voy con esa frase para volver en el segundo bloque para profundizar sobre ese asunto. Esto es Último Bondi. Seguinos por Caras y Caretas TV. Continuamos con el segundo bloque de Último Bondi. Estamos tratando la ley de urgente consideración en su capítulo, en su apartado sobre seguridad y convivencia. Nos acompañan Gustavo Leal y Yanela Bardazano y vamos a profundizar sobre este aspecto que tiene que ver con la eficiencia normativa, por decirlo de alguna manera, de la LUC en materia de seguridad y convivencia. Gustavo, yo te dejaba una pregunta que ya me la contestaste antes de terminar el primer bloque. Para no perder el último bondi. Para no perder el último bondi. El gobierno dice que la LUC bajó los delitos. ¿Qué tenemos para decir? Que es falso. Y lo puedo demostrar con números en 2 minutos. Los delitos en el Uruguay comenzaron a bajar el 13 de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque ese día se decretó la emergencia sanitaria en el Uruguay. Y hay que recordar que a finales del mes de marzo y principios de abril hubo una conferencia de prensa del exministro Larrañaga, fallecido, donde él ya se vanagloriaba que en los primeros 30 días del gobierno habían comenzado a bajar los delitos. Después, el ministerio hizo un informe a los 60 días mostrando cómo habían bajado los delitos y mostraron gráficas a los 60 días de gobierno.
¿Para qué? Con la retórica de tratar de argumentar que en realidad lo que faltaba acá era un shock de confianza a la policía. En el mes de mayo hubo un informe de los primeros 3 meses de cómo habían bajado los delitos de hurtos, rapiñas, ya en plena pandemia. Y hubo un informe oficial del primer cuatrimestre de gobierno, en un año que ellos programaron desde marzo hasta junio. Ese primer cuatrimestre es un cuatrimestre que solamente... Un cuatrimestre propio del Ministerio del Interior, como conveniente. Sí, como toda la manera de presentar los datos que tiene. Ellos arrancaron el año en el año Larrañaga, digamos, año 1 de marzo del 2020. Es el único organismo que presenta estadísticas de esa manera. Y en ese primer cuatrimestre ellos demostraron que habían bajado los delitos alrededor de un 14% de las rapiñas y un 4% o 5% de los homicidios. Bien, en marzo, en abril, en mayo y en junio del 2020, cuando empezaron a bajar los delitos, no había LUC. No había LUC, porque la LUC se estaba discutiendo, ingresó al Parlamento en abril y se terminó aprobando el 9 de julio. Cuando se aprueba la LUC y comienza a partir del 1 de agosto, si la LUC hubiera tenido un efecto fuerte en los delitos, tendría que haberse profundizado la baja. Y no ocurrió eso. Es más, ahora que la pandemia ha cedido bastante, desde hace 2 meses, ya ha empezado a haber un aumento de los delitos nuevamente que está asociado al aumento de la movilidad. Por eso el presidente de la República ayer dijo que no estaba conforme con la situación de la seguridad y el día anterior reunió a los jefes de policía en el Prado y les dijo que él no estaba conforme con la situación de la seguridad. Entonces, en primer lugar, la LUC no bajó los delitos y eso tiene que ver con datos reales, los mismos datos que daba el Ministerio del Interior. En aquel momento, el ministro del Interior se vanagloriaba que era gracias a el nuevo talante de gobierno. Y el argumento de la LUC en la baja de los delitos apareció cuando se consiguieron las firmas. Y si no, hay que ir a los diarios. Antes no estuvo. Durante 1 año y pico el argumento era de que... Sí estaba el argumento del talante de la nueva gestión. De la nueva gestión. Pero no el de la LUC. De que la policía está respaldada, de que ahora esta gente va para adelante, de que gracias a nosotros, gracias al nuevo gobierno, etcétera, etcétera, vieron cómo se podía, se acabó el recreo, todas esas cosas. Y los primeros días tampoco se sabía que en el mundo entero habían bajado los delitos también. Claro, claro, pero lo que sí es cierto es de que la baja que ocurrió efectivamente tuvo que ver con eso. ¿Y por qué tuvo que ver con eso? Porque es cierto que en el Uruguay no hubo cuarentena, es verdad. Y por suerte, se logró transitar un camino que evitó eso. Pero también es cierto que en el Uruguay descendieron abruptamente las actividades que recién ahora están comenzando a verse. No hubo escuelas ni liceos que movilizan 1 millón de personas diarias en todo el país. Se eliminaron los bailes, se eliminaron las actividades culturales, se suspendió la vuelta ciclista, se suspendieron los campings, se cerraron absolutamente las fronteras por donde ingresaban 3.800.000 personas por año. Por año. Quiere decir que en la ecuación de seguridad nosotros somos 3,5 millones más 3.800.000 personas que ingresaban al Uruguay antes. Ahora se está empezando a normalizar, pero en un enero normal en los últimos 10 años ingresaban entre 350.000 y 400.000 personas al Uruguay. En este enero ingresaron 5.000, porque estábamos con las fronteras absolutamente cerradas. Ese cambio generó claramente una baja. ¿Y saben qué? Si uno compara las rapiñas 2020 con las rapiñas 2019, lo que tenemos es que la baja que se dio es de un promedio de entre 5 y 6 rapiñas diarias menos. Esa es la gran baja. Distribuidas en todo el país. Imaginemos, todo el Uruguay, 5 rapiñas menos por día. Esa es la baja. Con cierre de fronteras, sin espectáculos deportivos, sin hinchadas en el fútbol, en el básquetbol, en absolutamente nada,
sin camping, sin bailes, con los bares cerrando a las 10 o a las 11 o a las 12, con prohibición durante 7 meses por ley de reuniones. Por ley se prohibieron primero 3 meses y después 4 las reuniones, y esa fue la baja. Entonces, yo creo que los pingos se ven en la cancha. Los temas de seguridad se van a poder comparar cuando el Uruguay vuelva a ser, ojalá rápidamente, un país abierto como era antes, prepandemia. Y por otro lado, la LUC, el otro argumento de por qué no modificó efectivamente los temas de seguridad, porque se dice, bueno, ahora hay casi 1.500 presos más, 2.000 presos más. Bueno, pero hay que saber, y la gente tiene que saber, que los presos en el Uruguay tienen una tasa de crecimiento acumulado desde el año 95 del 10% anual. Por lo tanto, este crecimiento que hubo es el crecimiento tendencial que se viene arrastrando desde... Es un aumento, lo que pasa es que en el año 2005 había 5.000 presos, un 10% son 500. Cuando tú tenés 12.000 presos, un 10% son 1.200. Entonces, en un año y medio, sí, claro, vas a tener 1.800 presos más. Bueno, pero eso es porque es la tendencia que hay. Y por otro lado, la mayor parte de los presos en el Uruguay están condenados por hurto y rapiña. Y la LUC no modifica las normas vinculadas al hurto y a las rapiñas. Eso te iba a preguntar, y tampoco sí, modifica ninguna cosa que tenga que ver con el despliegue policial. Entonces, me parece que el gobierno tuvo la tragedia de asumir con una pandemia, y todos los uruguayos sufrimos muchísimo las dos cosas, pero me parece que quiere encontrar un recoveco para, de alguna manera, argumentar algo que no argumentaba el año pasado. Porque la baja de los delitos el año pasado la argumentaba por poco menos que el coraje del ministro, que estaba ahí, que los operativos, no sé, todo lo que el helicóptero que andaba permanentemente, muchas veces sin una clara función policial, aunque sí propagandística. Y bueno, y hoy, frente a que se juntaron las firmas, aparece que la LUC es la responsable. Pero no puede haber sido la LUC responsable de una baja de los delitos cuando no existía LUC. Y creo que ese es un argumento fuerte, tan fuerte como real. Y sobre esto que te quería consultar, es decir, cuando uno mira semejante cantidad de artículos, imagina que podría haber un diagnóstico, un diagnóstico elaborado como para tratar de apuntar específicamente a un problema, ¿no? Un poco ya de lo que vos venías diciendo, yo deduzco que eso no parece muy claro. O sea, ¿cuál es el diagnóstico sobre la seguridad ciudadana del que parte el gobierno para construir este andamiaje de modificaciones, ¿verdad? Tanto en los códigos jurídicos como en el accionar policial, a los efectos de poder pretender tener mayor eficiencia? ¿Qué diagnóstico hacen? Bueno, yo creo que ellos tienen una idea de que la seguridad se maneja en forma simbólica y le dan mucho peso a eso. Es decir, a la señal, esta idea de... El helicóptero, está el helicóptero pasando, entonces estamos la seguros. Policía ahora está respaldada. Eso es algo que es como una construcción que no tiene ningún sustento, porque la policía puede estar respaldada cuando tiene aumento de salario, cuando tiene mejor capacitación, cuando tiene mayor inversión en tecnología, cuando hay nuevos sistemas de despliegue o nuevos sistemas técnicos operativos, pero no cuando un ministro, que es un funcionario a término, se dedica, digamos, en forma tribunera a arengar a la policía para que vayan para adelante, como decía el ministro, y como dice este ministro también, que la policía no se achica, pero después él no va a los operativos. Entonces, hay un uso político muy complicado del instituto policial, y eso los policías y los oficiales les preocupa. Y les preocupa frases como la que dijo ayer el presidente, ¿no? Que el ojo del patrón engorda el ganado. Es una frase bastante desafortunada cuando va a tener una reunión con los jefes de policía. Entonces le dice, bueno, yo vengo acá por esto, porque
el ojo del patrón engorda al ganado, y ustedes, como jefe de policía, tienen que hacer lo mismo en sus subalternos. Es un concepto de la dignidad policial un poco distinto, ¿no? Sí, absolutamente. Y es un concepto de que... Es una dignidad inmaterial, además. Sí, es muy simbólica. Es muy simbólica, es muy bueno... Es muy de la definición que en su momento tuvo Larrañaga de que él era un hincha de la policía. Eso pinta esta concepción. Los hinchas no son racionales. Arengan y gritan pensando que en su grito, desde la tribuna, van a hacer que el partido cambie. Entonces le gritan al juez, le gritan al técnico, le gritan al jugador, y no importa lo que pase, van a seguir siendo hinchas. Pero eso además no se tradujo en un aumento salarial, en algún formato de reconocimiento de esa naturaleza. No lo hay, y eso se siente en el proceso de desinversión, y se siente que además, se podrá ver más adelante en todo caso, pero en la LUC hay un conjunto de normas, algunas de las que se están objetando, que lo que hacen es erosionar el profesionalismo de la policía. Por ejemplo, hay un artículo en la LUC que plantea la posibilidad que los retirados policiales tengan el porte de arma automático y a su vez puedan hacer procedimientos por la libre en la calle. Sin supervisión. Sin supervisión. Ellos partiendo de la base de que un retirado tiene experiencia, pero hay retirados que pueden tener 50 años hoy. Pero no está sujeto a jerarquía. A mí me llamó mucho la atención eso, porque es la primera vez que estamos construyendo a nivel de la sociedad civil un cuerpo armado que no tiene supervisión. Es un mecanismo de privatizar la seguridad. Pero personalizada, además. Sí, claro, pero es un mecanismo de privatizar la seguridad. La responsabilidad de ese individuo es de él, ¿no? Sí. Yo defiendo a la policía y defiendo... y quiero derogar estos artículos porque defiendo a la policía y defiendo a la policía pública y estatal, porque es una institución muy importante. Y como defiendo al Estado, quiero que haya una policía estatal y pública. Entonces, si se necesitan más efectivos policiales, que habrá que discutirlo, tienen que ingresar a la policía, no tener un cuerpo paralelo de retirados policiales que son más en cantidad que los efectivos policiales ejecutivos en el Uruguay, con la posibilidad de que hoy tienen 50 años, pero cuando tenían 18 fueron policías, se fueron a los 25 y entonces ahora, 20 años después, le van a entregar un arma y le van a decir, bueno, si usted ve alguna actividad delictiva, usted puede actuar como si fuera un policía y la ley lo va a respaldar. Una locura. Entonces, capaz que mañana alguien... Además, la ley no lo va a respaldar. No lo va a respaldar, pero además porque alguien mañana te puede pedir un documento diciéndose yo soy policía retirado, identifíquese. Sí. Es terrible. Vamos a volver ahora en el próximo bloque sobre lo que queda de este asunto, ¿sí? Ya desplazándonos sobre lo jurídico. Porque quiero decir unas también cosas entiendo que hay como una especie de desplazamiento de la responsabilidad. En esta óptica liberal de las cosas, ¿no? Que hay un desplazamiento sobre los individuos de la responsabilidad de todo lo que pasa, no solamente sobre su condición social, sino muchas veces sobre su condición de funcionario público, ¿no? Es decir, la persona se transporta al individuo la carga de la responsabilidad de su acción, la institución, el gobierno, la política se lava las manos de estos asuntos. Bueno, esto lo vamos a seguir tratando en el tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de la Ley de Urgente Consideración y del capítulo de Seguridad y Convivencia. Ya volvemos. ¡El pueblo!
Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos tratando la Ley de Urgente Consideración en su capítulo de Seguridad y Convivencia con Gustavo Leal y Yanela Bardazano. Veníamos profundizando sobre los aspectos de la acción policial y de la eficiencia de la norma, del discurso oficialista en relación a las supuestas mejoras que ha traído la Ley de Urgente Consideración sobre este tema, y nos habíamos quedado enganchados en algunas discusiones con Gustavo que Yanela quería seguir, pero que yo la corté porque teníamos que cerrar el bloque. Bueno, sí, sobre lo que decía Gustavo de la tercerización o privatización de los servicios policiales, a mí me parece que ahí hay un punto muy interesante para pensar, que son está en casi todas las disposiciones policiales, de alguna manera, que tienen que ver con procedimientos policiales, de alguna manera eso se filtra, pero por ahí, por el 63, el 64 y el 65 de la LUC, está esa cuestión de que se puede contratar a funcionarios retirados. Y esos funcionarios retirados, bueno, se les da un arma y pasan a cumplir funciones de ejecutivos. En realidad, la pregunta o lo que a uno le provoca esa solución legislativa es que la seguridad pública, de la misma manera que podríamos hablar de la defensa o de las relaciones exteriores, son cometidos esenciales del Estado. Y son cometidos esenciales del Estado que, en el caso del Ministerio del Interior, que se ocupa de la policía, no lo tiene que hacer con el personal policial, con el personal policial activo. Los retirados son como si fueran ciudadanos, como cualquier ciudadano. Y por lo tanto, las potestades que tienen son las que tienen relación con la legítima defensa, como todos tenemos, y el arresto ciudadano con los límites que tiene el arresto ciudadano, que tampoco es pegarle un tiro al que salga corriendo. Entonces, si a esos retirados se les da, digamos, el uniforme, el arma, y además dice algo así como que las consecuencias de su intervención se consideran como acto directo del servicio, es decir, que hay como una especie de... es como si actuaran como policía. No actúan como policía, es como si actuaran como policías. Hay ahí todo un problema, que es eso que decía Gustavo de la privatización, pero además de deshacerse de un cometido esencial del Estado, que me parece que es realmente una cuestión muy seria y muy preocupante. Es como contratar militares retirados o diplomáticos retirados y qué sé yo, y mandarlos a hacer la política exterior, la política de defensa, a ejecutar la política de defensa o la política exterior, de la misma manera que si fueran los que pertenecen al escalafón administrativo en ese momento. Ahí hay una cuestión muy seria, y que después las otras normas que tienen que ver con los procedimientos policiales y con las modificaciones, sobre todo de la Ley de Procedimientos Policiales, todo el tiempo cuando hablan del personal policial, por ese giro que está en el último inciso del artículo 65, ese que recién leí, el como si fueran, en realidad pueden hacer todo lo que pueden hacer los policías. Inclusive usar la fuerza letal. Entonces, es realmente muy preocupante por esas cuestiones. Digo, no se sabe cuánto tiempo estuvieron efectivamente prestando servicios en la policía, cuáles son los controles que efectivamente se van a hacer, y en la ley de presupuesto
se previó que el Ministerio del Interior contratara 1.000 retirados, que después se aprobó un decreto reglamentario para eso. Hubo una oposición bastante importante de los sindicatos policiales que no decían estas cuestiones, pero lo que decían, y tiene un poco que ver también con lo que mencionaba Gustavo, es que esta contratación, de alguna manera, más que la preocupación por reforzar la seguridad y demás, tiene que ver con brindar una compensación a la baja jubilación de los policiales retirados. Y eso era algo que los sindicatos policiales como que reclamaban, que de algún modo se estaba como, no sé si manipulando es la palabra correcta, a los retirados para que tuvieran que volver a prestar servicios aún estando jubilados para hacerse unos mangos, qué sé yo. La eterna lógica de funcionamiento de la policía, ¿no? Porque en realidad cuando uno ve la vieja policía se acuerda de la cantidad de horas de 222 para llegar, ¿no? Es decir, es la forma de ganarte la vida con una changuita en la después policía. que te retiraste En la policía. Lo que pasa es que este mecanismo que ella plantea y este mecanismo de los retirados policiales es un mecanismo que erosiona, en primer lugar, a la policía como entidad pública y estatal. Exacto. Y en segundo lugar, erosiona el profesionalismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el modelo que nosotros estamos defendiendo al impugnar estos artículos? Es que si yo tengo un problema, yo vivo en un barrio y resulta que hay un auto que está parado hace horas y es sospechoso. Lo que nosotros estamos defendiendo es de que haya un sistema policial donde yo pueda llamar al 911, hago la denuncia de que hay un auto sospechoso con determinadas características, esa llamada ingresa al sistema, la reciben rápidamente, la procesa un oficial de la policía que tiene frente a su vista una cantidad de pantallas e identifica con claridad cuáles son los móviles a través del GPS que están cerca de la zona donde yo estoy llamando y envía un patrullero al lugar para indagar a ese auto y hacerlo bajar a las personas que estén ahí, pedirle la documentación y ver cuál es la situación. Ahí puede ser de que haya personas en ese auto que están haciendo novio, una persona que está descansando y está ahí, hasta puede ser efectivamente presuntos delincuentes que estaban pispeando una oportunidad. Entonces, la lógica es fortalecer el Estado, fortalecer lo público. Y esto que yo estoy contando implicaría tener una política de profesionalismo y de inversión en la policía. ¿Qué es lo que hacen ellos y qué es lo que proponen? Que haya retirados policiales que puedan actuar. Entonces, si en el barrio hay un retirado policial, capaz que en vez de llamar al 911, el retirado policial, vestido de civil, porque un retirado policial es alguien que trabajó en algún momento en la policía, va a ir armado a tocarle el vidrio al del auto, a las personas que están en el auto y decirle que salgan del auto porque son sospechosos, porque él va a estar amparado sobre la base de que puede estar habiendo un presunto delito en curso. Y ahí pueden pasar de todo. Imagínense en las circunstancias esas. ¿Cuál es el modelo de policía y de seguridad que nosotros queremos? Yo quiero el modelo público estatal con garantía. No esto otro que es sheriff y personas por la libre, actuando por mutuo propio, sin entrenamiento, porque fueron policías hace capaz que 15 años, y ahora no, pero armados y con un discurso de respaldo, que es un discurso intangible, que lleva a que esta lógica de los cowboys y de los sheriffs se instale. Y eso puede derivar en que mañana, en un barrio, se junten 3, 4 retirados policiales y empiecen a hacer rondas armadas para defender al barrio. Porque calzaría perfectamente en esta norma. Son personas que pueden estar armadas, que pueden actuar cuando hay un delito en curso. Por lo tanto, yo puedo andar armado con 3 o 4, haciendo rondas en el barrio, y si veo algo sospechoso, intervengo. Y después le aviso a la policía. Ese no es el Uruguay que nosotros queremos. Yanela, se han hecho muchas críticas de distintas bibliotecas
sobre el tema de la LUC. ¿Cuáles han sido los principales aspectos controversiales que se han planteado desde lo jurídico sobre estos asuntos? Se habla de un abuso del derecho, ¿no? De usar el derecho como placebo, ¿no? para aplacar un poco esta sensación de inseguridad, ¿no? Y demás cuestiones. ¿Qué hay de esto? ¿Qué opinión se sale desde el análisis más técnico de lo jurídico? Bueno, el derecho en cuestiones de seguridad, sobre todo en temas penales, no tanto tal vez en cuestiones policiales, aunque también. En cuestiones policiales es más peligroso porque puede de alguna manera azuzar, digamos, a los que se les da poder para que de alguna manera abusen del poder. Pero en general el derecho cuando regula cuestiones penales y utiliza también la cárcel de una manera poco justificada, en el sentido que decíamos antes, de que uno no toma en cuenta el impacto que puede llegar a tener en cantidad de personas privadas de libertad en muy poco tiempo, cuestiones como esta que se previó del microtráfico. Perdón. Que ahí quería ir yo. Entonces, ese tipo de cuestiones son claramente un uso simbólico del derecho penal que digamos que intentan trasladar un mensaje de que estamos haciendo algo y que algo que estamos haciendo es lo último que podemos hacer porque hemos intentado todo y solo queda esto y qué sé yo, que en realidad ni hemos intentado todo, ni hemos evaluado lo que hemos hecho, y esto último que se puede hacer no va a ser para nada lo más probable, más que para llenar las cárceles y el ojo, y generalmente provocar otros problemas sociales. Entonces el uso del derecho penal tiene ese problema, que muchas veces lo que hace es tirar para adelante algunos asuntos, y cuando los asuntos esos vuelven crecidos, digamos, vuelven con otras puntas. Para cerrar, yo me quiero ir un poco con esta reflexión, ¿no? De decir, hace poco tuvimos unas cuantas denuncias y creo que vos traías el tema desde el lado de una cierta autocrítica que está apareciendo dentro de los que impulsan la LUC, pero que no la asumen públicamente como corresponde, de que por asuntos de delitos de microtráfico, ¿no? Se estaba dando este tema de que estábamos encarcelando por 3, 4 años a mujeres pobres que eran parte, pero muchas veces también víctima de redes de microtráfico, con todos los sistemas de extorsión y complejidades que tienen estos mundos, mientras por el otro lado estábamos desregulando a nivel financiero a través de la famosa libertad financiera, ¿no? Y lo veíamos y lo está tratando la gente que está analizando la dimensión económica de la ley de urgente consideración, la posibilidad de expandir sustantivamente el movimiento de efectivo, ¿no? Cosa que bueno, está medio que visto en todas las sociedades del mundo, que si hay una cosa que precisa el delito para moverse, y en este caso el narcotráfico también, es la libertad de poder mover efectivo y no necesariamente transferencias bancarias. Entonces, también llama la atención esto, ¿no? Cómo este énfasis punitivo, ¿no? Sobre esta mujer que fue e ingresó unos gramos de marihuana de una droga legal a esta altura, ¿no? En la cárcel, y termina 4 años presa, mientras nosotros habilitamos transacciones de $100.000 en efectivo. Uno se pregunta, ¿quién anda con $100.000 en efectivo? ¿Verdad? Bueno, alguien que precisa tenerlos en efectivo y que no los puede tener en el banco, ¿no? Entonces como que genera también toda una suerte de espacio de desconfianza sobre la visión. Yo le pregunto, ¿qué pensaron los que escribieron todo esto? ¿Cuál es la consistencia en su pensamiento social para estar planteando estas cosas, ¿no? que en el fondo atacan un problema social grave, complejo que tenemos nosotros, ¿no? Del que estamos lejos de solucionarlo, que se han hecho muchos esfuerzos y que nadie le echa la culpa al gobierno del estado de situación, ¿no? En estas materias?
pero sí parecería que los instrumentos que se han puesto en juego carecen de razonabilidad. O sea, carecen de una dosificación razonable. Sí, y especialmente en ese artículo, que ahora no me acuerdo qué número es, pero que se agrega un numeral al artículo de las agravantes vinculadas a los delitos de drogas. El agravante que se agrega es la cuestión del hogar, ¿no? De que se realice en el hogar el microtráfico. Además de lo de hacerlo alrededor o en lugares como, por ejemplo, cárceles. Por eso esas mujeres que intentaron entrar una cantidad pequeña para llevarla a su compañero privado de libertad están cumpliendo pena de 4 años. Consecuencia de un proceso abreviado, no de un proceso, de un juicio. Pero ese numeral, que es el que se agregó, yo tiendo a pensar que es de alguna manera una forma de retomar la agenda de vivir sin miedo en cuanto al allanamiento nocturno. Me explico. No quiere decir que nadie vaya a la casa a hacerle un allanamiento nocturno a esa señora. Quiere decir que la consideración del hogar como lugar de expendio para microtráfico, y eso, considerarlo un agravante que tiene un mínimo de 4 y un máximo de 15, creo, al haber puesto ahí el hogar, está, digamos, esa idea que estaba planteada de que el allanamiento nocturno que estaba previsto en la plataforma, digamos, de Vivir Sin Miedo, suponía que el allanamiento nocturno tenía como foco del combate las bocas de pasta base y entrar ahí de noche. Y bueno, y de alguna manera me parece que está ahí, pero sin la función que se declamaba que iba a tener. En lugar de entrar, en lugar de perseguir a quienes se suponía que interesaba perseguir, que era a narcotraficantes importantes, son madres de familia con hijos que terminan yendo presas 4 años con sus hijos. Y no hay ninguna enorme cantidad de involucradas, sino que, por el contrario, no se trata ni de pasta base ni de nada, sino de 10 gramos de cannabis. Entonces, es como un tiro con una bazuca para una población vulnerable que lo que necesita son políticas sociales, no ley penal y cárcel. En ese caso no hay ninguna duda. Bueno, tenemos que cerrar, nos tenemos que ir. Obviamente que no pudimos, no sé si creo que apenas empezar. Es tan largo. Es muy largo, muy complejo y tiene muchas puntas. Y cada una de estas últimas cosas que tratamos da para hacer un programa en sí mismo porque revisten enorme cantidad de complejidades. Pero nos tenemos que ir. Bueno, mucho agradecimiento a ambos, Yanela, Gustavo. Gracias. Realmente es necesario profundizar en estas cosas. Esto es Último Bondi. Estuvimos hablando, conversando sobre la Ley de Urgente Consideración en su capítulo de Seguridad y Convivencia. Nos reencontramos pronto con otros temas de interés, de actualidad, de largo y mediano plazo. Pueden seguirnos en nuestra página masigualdad.org.uy y vernos por Caras y Caretas TV. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo igual que vos. Oh, ¿quién te grita vos? Que anda por